Quiero hablar de Santa Fe. Mañana va a ser un año de la asunción de Omar Perotti. Yo quiero recordar que el eslogan que le permitió a Omar Perotti acceder a la primera minoría de electores en Santa Fe fue, recuerdan, la paz y el orden. Le mandé a Laucho unos cuadros que se hicieron públicos ayer, que hablan de la comparación de muertos entre 2019 y 2020. Una comparación que es aún más trágica si se tiene presente que tuvimos por lo menos 3 meses de encierro total, que fueron condiciones en las que bajaron todas las estadísticas de violencia en la Argentina. Por una razón natural, la gente estaba encerrada, no había gente en la calle, con lo cual, miren estos números. Homicidios dolosos en la provincia de Santa Fe en 2016, que fue uno de los años más trágicos, 341. En el 2017 bajó a 234. En el 2018 subió un poco a 291. En el 2019 volvió a bajar a 280. Y en lo que va de 2020, que no terminó, tenemos 360 homicidios. 360 homicidios. Quiero que vean un poquito más abajo el departamento Rosario. De 138 homicidios, se saltó a 203 en un año. Y en la ciudad de Rosario, de 129 homicidios, se saltó solo hasta el 1 de diciembre de este año a 164. Hay números que son escalofriantes. Hay jornadas en Rosario que han dejado 6 muertos. Como verán, en el departamento de la capital, el número se mantiene más o menos igual, con la diferencia que falta un mes. En la ciudad de Santa Fe hay 2 muertos más que el año pasado, con la diferencia de que falta también un mes. Que suelen ser, por otra parte, los meses de calor, los meses más duros. Estadísticamente, por diversas razones, básicamente por el consumo de alcohol, y por la mayor actividad nocturna y por la diferencia corpórea entre el calor y el frío. Lo que pasa en Santa Fe no tiene nombre, porque todos estos datos que son obtenidos de fuentes abiertas y que se comparan con lo que era el Gabinete de Análisis Criminal, el OJO, entre 2016 y 2019, hablan claramente de que estamos mucho peor. Mucho peor. En el caso de Rosario, estamos hablando de un 30% más de homicidios. O sea, para darnos una idea, hay 3 muertos más por cada 10 que había el año pasado. Es tremendo. Y es tremendo en un contexto en el que uno se supone que debieron bajar, porque los datos estadísticos criminales en el resto del país, no en todos, pero en gran parte del país, son menores en virtud de la pandemia. ¿Qué pasa? Que hay más muertos en Rosario. Rosario es una ciudad liberada. Es una ciudad liberada. Tiene 30% más de muertos que el año pasado. Nunca había habido un salto de esta magnitud. Nunca. Se puede decir sin ningún temor que es el peor momento de la seguridad pública en Rosario. En un año en el que, al revés, deberían bajar sensiblemente como bajaron en todos los niveles, en los lugares de la Argentina, los delitos, porque estuvimos encerrados. Porque circuló menos gente por la calle. El problema es que no tenemos política de seguridad. El problema de verdad es que hace un año que asumió Omar Perotti bajo el eslogan paz y orden, y lo único que hizo fue desarmar lo poco que estaba en marcha, y asumió un ministro que lo único que hizo fue romper todos los vínculos con la policía, con los buenos y los malos, porque todos los sectores tienen buenos y malos. Y hoy la policía se siente profundamente defraudada, absolutamente desorganizada, no tiene órdenes, no tiene planes, no tiene planificación, no tienen vehículos, no tienen nada. Y además cobran en bonos, le sacaron la comida. Habla con cualquier policía, con cualquiera, Se trata de hablar 5 minutos con un policía. Y vas a comprender que
Habrá malos y buenos, lo repito, yo no estoy diciendo que los policías son buenos todos, al revés, digo, seguramente como en toda organización, sobre todo en una organización tan tentadora como la policía, debe haber grandes bolsones, y hay grandes bolsones de corrupción. Ahora, explícame por qué los policías de Santa Fe están todos absolutamente desanimados. Explícame por qué los policías están fuera del circuito. ¿Es una decisión política? Saín lo está haciendo a propósito. Porque, y estoy diciendo algo muy grave, pero digo, la sensación que yo tengo es que lejos de venir a combatir la paz y el orden, a mí me da la sensación de que liberaron, de que Santa Fe tiene más narcotráfico que nunca, que Santa Fe tiene más muertos que nunca por el narcotráfico, que se están peleando por los territorios libremente. La sensación es que pasó todo lo contrario a lo que uno esperaba. Miren que yo me opuse desde su candidatura a Perotti, porque sé quién es Perotti. Pero cuando él impuso el eslogan Paz y Orden, y cuando gana con el eslogan Paz y Orden, yo hasta presumía que venía con un plan, que podía ser represivo, que podía ser un plan que no me gustara, que podía ser un plan incluso hasta abusivo de los derechos individuales, pero creo que respondía un poco a la lógica de la demanda social. Ya no te hablo de educación, que es un desastre, ya no te hablo de salud, que es un desastre, ya no te hablo de cultura, que es un desastre, ya no te hablo de desarrollo social, te hablo de seguridad, que era la bandera con la que este tipo llegó. Y estamos mucho peor, con un agravante. No hay nada en el horizonte que permita observar que esto vaya a cambiar inmediatamente. El horizonte va a seguir habiendo muertos, hay zonas liberadas. No sé, por lo pronto Perotti sigue aferrado a Saín como si Saín de verdad fuera una tabla de salvataje. Y Saín definitivamente es un barco repleto de piedras que se está hundiendo. Ahí la vemos a Alejandra Rodenas, al presidente Fernández, a Omar Perotti, hace exactamente un año, 364 días. El día que Perotti dijo que venía a romper el vínculo del delito con la política. Delito con la política. Hoy uno de sus senadores es acusado de estar organizando una banda de juego ilegal. Su vicegobernadora vuelve a aparecer en la boca de un arrepentido. Y Perotti sigue aferrado a un tipo que está más preocupado por pagarle a periodistas para hacer operaciones que por resolver la cuestión que más acucia: la seguridad pública. En Rosario ya hay 212 muertos en lo que va del año. Y lamentablemente ese número va a ser más grande cuando lleguemos al 31. Mientras tanto, él sigue ahí, sonriendo, como si de verdad estuviera haciendo bien las cosas. A ver, como si de verdad estuviera haciendo algo. Y la verdad es que la sensación es que Perotti, desde que asumió, se encargó de deshacer. Hacer absolutamente nada.